Nació el 6 de julio en Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es hijo de Ildefonso Miranda Miranda y de María del Carmen Guardiola Parra. Es el primero de 4 hermanos. Es el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano en el trienio 18-21. Es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey, profesor, ingeniero industrial y especialista en teología moral. Es ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1998 y su ordenación episcopal el 13 de junio de 2014. Y sin más, dejo el micrófono a Monseñor Miranda. Gracias. Pues es un placer estar con ustedes en esta importante reunión de la Pastoral Social y compartir los trabajos de la Conferencia Episcopal Mexicana. Yo traigo los temas principales de la Iglesia Católica en México y no pretendo ofrecer una temática exhaustiva. Sí, más bien, si fuera posible en esta poquito menos de una hora, un diálogo, si tienen inquietudes, preguntas sobre temas cruciales de la Iglesia, pues este es el momento, ¿sí? No vamos a agotar todos los temas, pero sí pudiéramos responder especialmente inquietudes de parte de ustedes. Eso es lo que yo pretendo en este momento. También voy a mostrar solamente algunos de los recursos que tenemos. No pretendo tampoco adentrarme o profundizar en ellos. Muy bien. En primer lugar, a grosso modo, la Conferencia Episcopal Mexicana tiene 2 estructuras. Estructura territorial, formada por 19 provincias y por 98 diócesis. Cuento las que ya están próximas a ratificarse por parte del Vaticano y ya aprobadas en conferencia plenaria de obispos en México. Entonces son 19 provincias o arquidiócesis y son 98 diócesis. Somos 98 obispos titulares y aproximadamente 25-30 auxiliares, 60 eméritos. Eso es por una parte, la estructura territorial. La estructura funcional, esa es la segunda. La funcional, tenemos hasta ahorita 8 comisiones episcopales nacionales, cada una presidida por un obispo. Una de ellas es la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Y son 34 dimensiones. Recientemente aprobada la dimensión episcopal del cuidado de la tierra. Sí, eso es como está conformada la Conferencia Episcopal Mexicana. Partimos en el lado funcional de lo nacional, que son las comisiones episcopales nacionales que se replican en provinciales y que se replican en diocesanas, en la medida de lo posible, ¿sí? Con un obispo al frente en cada una de ellas. Ese es el ideal de la estructura de la Iglesia Católica en México. Muy bien. Un servidor llegó a la Secretaría General en abril del 2016, después de la visita del Papa Francisco en febrero de 2016. En abril inició el periodo y al mismo tiempo la elaboración del proyecto global pastoral, que tardó 2 años en elaborarse y aprobarse en abril del 2018. Al día de hoy, todavía estamos en la etapa de
de la aceptación, del aterrizaje, del conocimiento, del proyecto global pastoral y del lanzamiento de su implementación y aplicación. El proyecto global pastoral tiene como responsables al Consejo de Presidencia de la SEM, con un secretario técnico, el padre David Jasso. ¿Sí? Me detengo un momento en el proyecto global pastoral. Queridos hermanos y hermanas, en las reuniones que hemos acudido del CELAM en Bogotá, Colombia, en otras reuniones en Honduras, en Tapachula, con obispos de Centroamérica, etc. México es un referente, ¿sí? Lo digo en corto, un referente latinoamericano. O sea, toda América Latina mira a México. Sí, el proyecto global pastoral inspiró ya de entrada un proyecto que se está haciendo el CELAM al 2033. Solamente para empezar. El CELAM está ocupado ahorita con una reestructuración y con un trabajo de una construcción de una nueva sede. Entonces, ahorita no está con toda su fuerza y México está siendo observado en todo lo que hace en el proyecto global pastoral, en migrantes, en menores, en diferentes temas pastorales. De ahí que tengamos una muy seria y grave responsabilidad. Le decía ahorita al padre David, se espera de nosotros, de toda la Iglesia Católica en México, ¿sí? Proyectos, acciones que tengan resonancia nacional, aplicación pastoral nacional, de una manera ordenada y organizada. ¿Sí? Todas las comisiones y dimensiones a nivel nacional están enfocadas en este momento en asumir alguna o algunas de las 35 compromisos pastorales del PGP. Tendremos próximamente reuniones con los secretarios ejecutivos de las comisiones, ya tuvimos con los vicarios de pastoral, etc. Es un trabajo arduo, intenso, sin quitar el dedo del renglón en el tema del PGP. Todavía, como ahorita levantaron la mano algunos, todavía faltan agentes de pastoral y feligreses que conozcan el PGP. Y todavía más, que lo lean, que lo apliquen, que lo implementen en sus diócesis, en sus grupos y movimientos pastorales. Eso es muy, muy importante. ¿Cuáles son los temas primordiales que estamos ahorita enfocados como Conferencia Episcopal Mexicana? ¿Sí? Son múltiples. ¿Sí? Estos son algunos de los más importantes. El proyecto global pastoral. Ese es ahorita el más importante de todos porque es el paraguas que engloba todos los demás temas, acciones, estrategias y todo lo que la Iglesia Católica quiere hacer. ¿Sí? Como Iglesia Católica necesitamos tener todos una misma dirección, tener comunión, tener transversalidad, tener sinergia. ¿Sí? Entonces, por eso es primordial, por eso es sustancial esto. La Iglesia Católica en comunión, ¿sí? Y en sinergia. Parte del trabajo de la Secretaría General y como el objetivo primero es el engarzamiento de todas las fuerzas eclesiales en México a través de sus estructuras territorial y funcional. ¿Sí? Tratando de llegar a todos los religiosos y las religiosas y a todos los movimientos laicales, universidades, comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Dos palabras técnicas que usamos en la Secretaría General: interlocución y transversalidad. Interlocución es lograr la comunicación dentro de cada estructura, provincias, arquidiócesis, diócesis, a nivel de funcional,
las comisiones y sus dimensiones propias a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel diocesano. Y luego una interlocución entre la estructura funcional y la estructura territorial. Transversalidad, los temas principales. Estos son, ¿sí? Sin embargo, hay 4. Se agrupan en 3, pero son 4. 3 como ejes transversales de este periodo, que son migrantes, jóvenes y clero. Pero hay una prioridad católica universal que se llama protección de menores. Y está unida tanto al clero como a migrantes en algún sentido y jóvenes en otro sentido. ¿Sí? Entonces, esos son los temas fundamentales de la Iglesia Católica en este momento. Esos son. Sí, migrantes. El tema de migrantes. Bendito Dios, agradecemos al Señor su ayuda para tener en este momento en nuestro país un engarzamiento total entre la dimensión episcopal de movilidad humana y las redes que existen ya en el centro, sur y norte de México, de casas de migrantes. Hay un equipo nacional compuesto por obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. Unidos, bendito Dios, y estamos trabajando fuertemente, organizadamente y con una sola voz a nivel nacional. Eso es algo fundamental. Junto con ello está el Observatorio Nacional de la Conferencia Episcopal Mexicana con un mapa digital. Ahorita lo vamos a ver si hay tiempo en la página web de la SEM. Sí, allí están todas las casas de migrantes, 130 católicas, distribuidas en todo el territorio nacional. Estamos en una comunicación incesante con el gobierno de la República. Ya lo estábamos antes de diciembre, que llegaron las caravanas, y con el cambio de gobierno mantuvimos la comunicación no fácil. Tuvimos que tocar muchas puertas, algunas no nos abrieron. Sin embargo, haciendo un trabajo sinérgico entre religiosas, sacerdotes, obispos, logramos penetrar las estructuras gubernamentales y tenemos una comunicación fuerte a nivel federal, desde el presidente de la República, Secretaría de Gobernación, y quien está ahorita coordinando el tema migratorio, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Obviamente tenemos el contacto con el Instituto Nacional de Migración y el subsecretario de Migración, Alejandro Encinas, perdón. O sea, hay una interlocución fuerte. No quiere decir que sea efectiva, no quiere decir que sea perfecta, porque tenemos datos de 12 casas de migrantes que han sido o invadidas o amenazadas o han pedido información de parte de gobierno, Guardia Nacional, bombas que han recibido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en todas ellas hemos dado la noticia. Hermanos sacerdotes de otras religiones secuestrados, al día de hoy todavía desconocidos, en Nuevo Laredo, por ejemplo, religiosas tratadas como traficantes de personas, un sinfín de problemas que tenemos una comunicación incesante a nivel político, fuerte. Reuniones múltiples con Estados Unidos, reunión de Tex-Mex, Conferencia Episcopal Americana, el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, acabamos de estar ahí, y las reuniones del Equipo Nacional de Movilidad Humana. Ahí vamos. No es nada fácil, pero ahí va este trabajo como una principal preocupación de la Iglesia Católica, a pesar de la xenofobia existente a nivel social y a pesar también, hay que decirlo, del malestar de muchos laicos, especialmente de la Iglesia Católica, que no dejan de hacer sonar su voz contra los migrantes, contra la llegada de migrantes a sus ciudades, a sus colonias.
Nuestra postura es clara, es dar de comer al que tiene hambre, techo al que está sin él, ropa, medicina y acompañamiento a niños, enfermos, etc. Finalmente, de este tema, estamos ahorita con la intención de hacer protocolos de seguridad a nivel nacional para cuidar casas de migrantes, agentes de pastoral y una narrativa del fenómeno reciente de las caravanas de migrantes. Sacerdotes y jóvenes. Lo tomo desde el tema de la protección de menores. Un tema crucial de la Iglesia Católica a nivel universal es el tema de los abusos de menores por parte de clérigos. Sí. Tengo aquí también una... Tenemos aquí, les platico brevemente, el problema de abusos lamentablemente inicia en México. Hay vestigios desde 1947 con el padre Maciel. En 1997 detona a nivel periodismo en México. Después, con el caso Boston en el 2001, también sale a nivel universal. La Roma hace los primeros documentos del siglo. La Santidad se llama Sanctorum Sanctitatis Tutela de 2001, 2011 una revisión y a partir del 2011 una serie de documentos ininterrumpidos sobre el tema de abuso de menores. Se pide a las conferencias episcopales que hagan sus líneas guía de actuación ante el caso de abuso de menores. Aquí en nuestro país, en el 2007, la Arquidiócesis de México empieza a hacer sus protocolos. La conferencia inicia en el 2012 sus líneas guía y son aprobadas 2015-2016. ¿Sí? Líneas guía canónicas. Luego, en el 2017 se aprueba un protocolo bajo la ley civil mexicana para el caso de abuso sexual de menores por parte de clérigos. En el 2018 se aprueba el Equipo Nacional de Protección de Menores bajo la coordinación de la Secretaría General. Y este año, en abril de 2019, se aprueba una estrategia nacional para atender el tema de abuso de menores. Esta presentación y estos trabajos incesantemente se han estado dando de una manera especial todo el 2018 y el 2019 especialmente. Se han pasado múltiples diócesis, presbiterios, curias, ya hemos estado en seminarios con psicólogos, formadores, con canonistas, y tenemos un sacerdote especializado en seminarios con nosotros trabajando y dando esta orientación y también despertando la responsabilidad de cada obispo y de cada rector del seminario. Atendemos los casos que nos son solicitados por parte de los obispos, atendemos casos que explotan en los medios de comunicación para atenderlos de la mejor manera de acuerdo a las leyes, al derecho canónico y a la ley mexicana de cada estado. Es un combate a muerte. Si no enfrentamos decididamente el problema de abuso sexual de menores en la iglesia, cualquier otra cosa que hagamos en pastoral social, educativa, catequesis, bíblica, va a caer. Y no solamente eso, el tema de abuso sexual de menores, como aquí les voy a dejar algunas cosas, nada más para que vean aquí brevemente. El panorama mundial: 1 de cada 10 niños sufre abuso sexual. Vaticano, UNICEF, Banco Mundial, OMS. 9 de cada
Dice, 1 de cada 10 niños, 9 de cada 10 niños que han tenido relaciones sexuales forzadas fueron víctimas de alguien que conocían o estaban cerca de su familia. Cada año 3 millones de personas viajan por el mundo para tener relaciones sexuales con un menor, turismo sexual. En Estados Unidos, 700,000 niños son víctimas de violencia sexual cada año. En Europa, 18 millones de niños son víctimas de abuso sexual. El abuso sexual denunciado por los niños y niñas es 30 veces más alto de lo que indican los informes oficiales. México, lo que es abuso sexual. México ocupa el primer lugar de abuso sexual infantil, violencia física y homicidios de menores de 14 años entre 33 países. Datos del 2015 según la OCDE. 110,000 víctimas de abuso sexual entre 2010 y 2015. El 37.5% de las víctimas son menores de 15 años. En México tenemos un dato de 600,000 casos de abuso sexual al año. 600,000 casos. El 95% del género masculino, 19% el hermano mayor, 18% primos, 16% tíos, 15% padre biológico, 4% padrastro, 28% otros, sacerdotes, maestros, entrenadores, etc. Este es un problema global, social, mundial. Sin embargo, como Iglesia Católica, no podemos enfrentar este problema en las escuelas, en las familias, en el deporte. Cualquier palabra que digamos, ¿sí?, va a caer en el vacío y va a ser utilizada en nuestra contra. ¿Sí? Carecemos, en este tema, carecemos absolutamente de credibilidad y de autoridad moral. Y urge que este tema sea enfrentado, sea resuelto, sea extirpado de la sociedad civil. No lo podremos hacer mientras no lo resolvamos dentro de la Iglesia. Por eso es una prioridad universal de la Iglesia Católica. ¿Sí? Necesitamos todos. Al día de hoy tenemos 10 comisiones diocesanas de protección de menores. 10 diócesis. 8 próximas a establecerse. 18 de 98. Dios mediante, en febrero de 2020 tendremos nuestro primer encuentro nacional de responsables de protección de menores, 1 por diócesis. ¿Sí? Esperamos casi 100. Y estamos trabajando en el equipo nacional, la Iglesia diocesana y las comunidades religiosas. Estamos de la mano trabajando, juntos. Esperamos 200 personas, 100 de diócesis y 100, más o menos, de comunidades religiosas. Este problema o lo atendemos unidos, global, todos, o no lo podremos vencer. Todavía hay muchas cosas, lagunas que hay que atacar. Todavía hay mucho empuje que tenemos que dar para que todas las diócesis tomen el impulso, para que todos los obispos también creen sus comisiones. Hay un deseo, sí, pero falta materializarlo. Falta todavía mucho camino por recorrer. Y que se aplique la ley y que se aplique el derecho canónico. ¿Por qué? Desterrar los patrones de paternalismo incorrecto hacia el sacerdote y no hacia la víctima. ¿Sí? Extirpar el uso de cambio de parroquia, extirpar la no denuncia del sacerdote, abusador, por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no denunciamos a un abusador, en este caso al sacerdote? Lo que pasa es que exponemos
a más niños y niñas de la sociedad, de las escuelas, a una posible agresión. No basta a un abusador quitarle el ministerio sacerdotal, porque seguimos exponiendo niños y niñas. Al mismo tiempo, atender el pánico sacerdotal, las comunidades heridas, las familias de las víctimas, del abusador, atenderlo de una manera integral. Es un gran trabajo pendiente que nos toca hacer a todos. El encubrimiento no es solo de la iglesia. El encubrimiento está en las familias. Cuando sucede un caso, el papá, la mamá encubren por la fama de la familia. Guardan silencio porque fue el hermano mayor, porque fue el tío, fue el padrino, fue el padrastro, fue el papá. Y no hay que decirlo, que se quede dentro. Esa cultura permea o ha permeado toda la sociedad, incluida la Iglesia Católica. Pero necesitamos actuar con valentía en bien del interés superior del menor. No hay ningún tipo de duda al respecto. Evidentemente está relacionado el tema de sacerdotes en cuanto a la formación, en cuanto a la atención, en cuanto al acompañamiento sacerdotal, desde la entrada al seminario, en formación y la formación permanente. Es primordial una rectificación, un saneamiento para que los sacerdotes vivamos con toda autenticidad y plenitud nuestra vocación. Allí están y deben enfocarse todas las baterías en la formación sacerdotal. Los jóvenes, Los jóvenes, está la dimensión trabajando, hubo el año de la juventud, hubo un documento sacado por la dimensión, hubo un sínodo, etc. No le hemos dado, hay que reconocerlo, la fuerza que necesita, el empuje que necesitan los jóvenes para dinamizarlos dentro de la iglesia. El tema de construcción de paz. Desde septiembre de 2018, cuando el presidente electo López Obrador lanzaba la campaña de la pacificación, se invitó a la Iglesia Católica, respondimos positivamente como conferencia, se designó a Monseñor Carlos Garfias, arzobispo de Morelia, como el coordinador nacional hasta el día de hoy de un plan que se publicó en octubre del 2018. Y hasta el día de hoy ha sido un trabajo ininterrumpido. Monseñor Garfias ha estado fuertemente liderando este trabajo, ¿sí? Sin embargo, evidentemente todos estamos incluidos. Hay una relación con gobierno para que se adopten los trabajos de la Iglesia Católica en las diócesis, además de los trabajos de otras iglesias, de otras denominaciones. Estamos metidos, no es suficiente, falta mucho más. Tenemos un plan nacional de construcción de paz. El tema de la ley secundaria de libertad religiosa es un tema largamente esperado, trabajado, etc. 1992 hubo la famosa ley de libertad religiosa, cuando se reanudaron las relaciones Iglesia-Estado, se creó la ley secundaria de libertad religiosa, unas cuantas modificaciones en el 2010 y hasta ahí. Es una ley de laicidad negativa. ¿Qué quiere decir esto? Es una ley donde se tolera a la Iglesia Católica, se le tolera su presencia, su definición, pero nada más. No está legislado ningún tipo de colaboración entre iglesias y gobierno, contribución al bien común, etc.
y nos miramos todavía no como colaboradores, sino como tolerantes o tolerables. Esta ha sido una apuesta desde el 2014, pero que ha sido infructuosa. En el 2017 se metió a las cámaras, pero se abortó prácticamente al nacer, al meterse a las cámaras. Hoy seguimos trabajando el tema. Hoy lo trae Morena. Morena por su cuenta lo trae, y estamos en un acercamiento con cuidado, con reserva, para no ser utilizados o manipulados. Pero ¿para qué? Esta ley que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con la libertad de creencia, de pensamiento, de culto, de convicciones éticas, de colaboración por el bien común y de educación de los padres de familia por sus hijos en temas religiosos, avance. No buscamos ningún tipo de preferencia o privilegio católico. No buscamos el tema de comunicaciones. Confiamos ya en lo que hoy tenemos, en el poder de los laicos, de las comisiones, de los equipos diocesanos de comunicación. ¿Sí? No estamos buscando canales de comunicación, de radio, etcétera. No. ¿Sí? Tampoco estamos, mucho menos, buscando algún tipo de beneficio electoral, ni mucho menos. Lo que buscamos es solamente una ley secundaria de madurez internacional que ayude al bien común y que prevalezca o defienda la democracia y la haga crecer y mejorar. Por ahí va los principios de la Ley Secundaria de Libertad Religiosa. Estamos trabajando también el tema de educación y vida, de educación, las nuevas leyes secundarias que están todavía en días o en intención de ser aprobadas, ¿sí? La ley de monitoreo educativo, la ley general de educación, etcétera, que aparentemente traen algunas connotaciones políticas negativas que atentan contra principios ya ganados por el bien de los niños. Ahorita está la discusión fuerte. La Iglesia tiene clara su posición y la Dimensión de Educación y Cultura está trabajando fuertemente en eso. ¿Sí? Hay inquietud. El próximo 24 de septiembre vendrá el secretario de Educación, Ernesto Montezuma, al Consejo Permanente para hablar directamente con los obispos y ver el tema del bien, del interés superior del menor, del educando, el no secuestro por sindicatos, por políticas, que se mantenga la libertad y no se secuestre por algunos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema muy complicado. El tema de vida, la NOM 46, un tema largamente también trabajado desde 1999, 2006, 2016, etcétera, que ya pasó esa ley, ya se permite el aborto por caso de violación. Recientemente no hicieron más que quitar una contraposición, una controversia, contra esa ley que se mantiene igual. Entonces, pues es una lucha continua. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló, desde el 99, 2006, ya avaló eso. Tenemos que seguir peleando y luchando por defender la vida del no nacido y de todas sus expresiones. El tema de las drogas igual, avanza con mucha peligrosidad y sin mucho fuerzas contrarias. El tema del cuidado de la tierra, un tema urgentísimo e importantísimo. Bendito Dios, acaba de ser aprobada en la asamblea plenaria la dimensión episcopal del cuidado de la tierra. ¿Sí? Apenas, 2019, apenas. Vamos bastante atrasados. Entonces necesitamos mucho. O sea, vivimos ya dentro de las crisis ecológicas, de las trasvases de cuencas, envenenamiento de ríos. O sea, ya vivimos en medio de la basura.
sea, vamos muy tarde, muy tarde. Entonces ahí hay algo hay una hipoteca gravísima que estamos sumergidos en ello. De lo que hagamos o no hagamos va a depender las futuras generaciones. O sea, ya están agraviadas. Podemos todavía eliminar un poquito el mal que ya se ha causado. Y quiero brevemente también presentarles la Conferencia Episcopal tiene muchos protocolos de muchos y variados temas que han sido puestos en las manos de los obispos y de las diócesis, pero sabemos que no han bajado a los laicos, a muchos sacerdotes, a los fieles. Y es importante que los conozcan y que se compartan. ¿Sí? Ahí están anotados, pero los voy a presentar en vivo. ¿Sí? Ahí les va. Este es un protocolo que se llama Lineamientos de Actuación para la Prevención de la Discriminación. Largo. Este fue producto de las más de 100 demandas que tuvimos sacerdotes y obispos cuando el presidente Peña Nieto introdujo las iniciativas por el matrimonio igualitario, cuando había elecciones en el 2016 y en el 2017. Y por defender la doctrina católica, el matrimonio hombre-mujer, fuimos sujetos de más de 100 demandas. Por eso se hizo este protocolo de actuación, no para dejar de hablar, sino hacerlo de una manera firme y correcta. Estas son las famosas líneas guía del procedimiento a seguir en caso de abuso sexual de menores por parte de clérigos, octubre de 2016, y este es de acuerdo al derecho canónico y es una respuesta a la petición del Santo Padre. Directamente, eso ya es cómo actuar en caso de abuso sexual. Protocolo para el correcto cumplimiento de obligaciones fiscales para asociaciones religiosas. Manual de protección de datos personales. Manual sobre la aplicación de ley antilavado por las actividades vulnerables, rifas u otras más que se hacen en la iglesia. Protocolos básicos de seguridad eclesial, personal y de recintos religiosos. Ese protocolo es de seguridad para sacerdotes, religiosas y laicos y recintos eclesiales, dada la inmensa violencia que vivimos en México. Manual en materia de propiedad intelectual. Todos son los protocolos de actuación, todos ellos y cada uno de ellos. Este es el famoso plan de la Iglesia Católica para la construcción de paz, septiembre de 2018. Y ahí está todo lo que hace la Iglesia Católica. Es una recopilación del trabajo nacional. Manual sobre la regulación para las asociaciones religiosas y culto público, de acuerdo a la Oficina de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación. Este es el plan institucional de la SEM ante las emergencias, fruto de la experiencia vivida en los sismos del 2017 y 2018. Enfrentamos, bendito Dios, con una hermosísima experiencia, gratificante y eficaz, unidos, Cáritas,
Cáritas Mexicana, CEPS y la Secretaría General. Trabajamos mano a mano, muy unidos para enfrentar la emergencia en 11 estados del país, 26 diócesis. Sí. Y aquí está plasmado un plan un plan ante las emergencias para implementarlo cuando sea debido. Ya lo implementamos en inundaciones en Sinaloa. Este es uno de los primeros también. Este es un protocolo para el manejo adecuado de crisis. Cuando hay un sacerdote secuestrado, asesinado, o cuando hay una explosión de comunicación por algún escándalo, ¿sí? Es cómo actuar. O sea, cómo actuar significa actuar con responsabilidad, actuar con profesionalismo, actuar de cara a la verdad y de cara a las leyes. Sí, no son protocolos para evadir leyes, todo lo contrario. Son protocolos de una máxima actuación responsable de la Iglesia Católica en México. Ese es el espíritu de estos protocolos. Una iglesia que tiene que actuar conforme a las leyes y conforme a su máxima competencia y a su máxima responsabilidad. Y sin búsqueda de privilegios. Sí, sin búsqueda de privilegios que nos han hecho tanto daño a la Iglesia Católica. Y han desarrollado lamentablemente el abuso de poder. Sí, y eso es una cultura que tenemos que erradicar. Entonces, estos protocolos son de actuación responsable y competente de la Iglesia Católica en México, ante todos los problemas que surjan. Pero cómo actuar ordenada, en comunión, responsable y legal y jurídicamente. Cómo actuar en cada caso. Este último, es el anexo a las líneas guía. Las líneas guía tienen que ver con el derecho canónico. Este anexo tiene que ver con la ley civil. Sin embargo, este anexo está hecho en base a la ley de la Ciudad de México, porque cada estado tiene diferente código civil. Entonces, tiene que hacerse cada estado, cada diócesis, una ley de acuerdo a su propia legislación. Este solamente es un modelo para saber cómo actuar. Por último, brevemente, les enseño aquí en la página web de la SEM. Ya la conocen, tienen las principales noticias, homilías y mensajes. Están los diferentes departamentos aquí, los comunicados de la SEM, están diócesis, comisiones y dimensiones, el Observatorio Nacional de la SEM, especialistas que escriben en la SEM, el Departamento de Historia y Arte de la SEM, que está trabajando en este momento un congreso a los 500 años del inicio de la evangelización, y presentaremos un libro con estas conferencias ahora en octubre 2019. Con el favor de Dios, estamos por presentar este libro. El CELAM, Santa Sede y otras más. Tenemos una página hermana que es de la SEM y que se llama Inspírame Dios, donde escriben diferentes sacerdotes, laicos y religiosas sobre temas católicos, pero no propiamente SEM, sino Inspírame Dios se llama, aunque es una página de la SEM. Y aquí tenemos directamente un micrositio que el Padre David está trabajando fuertemente en él para tener todos los subsidios, todas las conferencias, todos los PowerPoints, todo lo que se ha hecho sobre el PGP allí en este micrositio. Tenemos todo lo que es protección de menores como una biblioteca, comunicados, aliados, todo lo que existe sobre las comisiones diocesanas, todo allí está. Y el mapa digital de la SEM, que es también fruto del Observatorio Nacional de la SEM, y aquí están 27 reactivos
que tienen que ver con casas de migrantes, para ancianos, hospitales, orfanatos, dispensarios, centros de recuperación de adicciones. Todo está georreferenciado allí en este mapa de la SEM, y se puede acudir uno por uno. Cada uno de estos reactivos está ahí presente, ¿verdad? Y del lado derecho tenemos también la información de cada una de las diócesis del país. Información estadística. Finalmente, aquí protección de menores. Aquí están algunas de las comisiones diocesanas presentes. Religiosas tenemos 2, pero también están los agustinos recoletos, etcétera. Documentos, etcétera. Ahí lo dejo. Deseo escucharlos, deseo conocer sus inquietudes y poder responderlas. Gracias, monseñor Alfonso. 3 cosas breves. Primera, usted trató sacerdocio, jóvenes y protección al menor un poco junto en esto, y yo quisiera agregar al tema, hay que ir en contra del chapulineo. ¿A qué me refiero? Lo que pasa con los políticos que van de aquí para allá y esto, en mi experiencia hay mucho chapulineo, es decir, un seminarista es corrido por algunas conductas, o sea, termina en otra diócesis. A mí me consta, termina en otra diócesis. Y a veces o se va a Estados Unidos, etcétera. Eso es un grave problema. Pero no nada más de seminaristas y de la cuestión sexual, también a veces en otros temas. Por ejemplo, me consta de algunas personas que en pastoral social, en Caris, tuvieron un problema en una diócesis y terminan en otra diócesis, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿verdad? Hay que darle un seguimiento, porque si no, divididos, pues se vence, ¿no? Ese es el primer punto que quisiera mencionar. El segundo, a mí me da mucho gusto todo este proyecto global de pastoral. Solamente quisiera expresar una impresión. Extraño un poco más el protagonismo de las mujeres, ¿no? Padre David es excelente, me cae bien sus presentaciones, siempre bien amenas, siempre bien modernas, así. Pero en todo este proyecto lo veo muy clericalizado, por eso cuesta trabajo que llegue así. Yo creo que muchas mujeres podrían tomar aquí más definición, decisión. Es lo que el Papa Francisco ha dicho, ¿no? Dice, la Chiesa es donna, dice, la Iglesia es mujer, dijo el Papa Francisco. Extraño la postura de mujeres en lugares de decisión, aquí, en ese proyecto, lo extraño. Y sobre lo del cuidado de la tierra, que mencionaba que vamos muy atrasados, me permito diferir porque me consta también de muchos proyectos del cuidado de la creación, de la tierra, pues que tienen ya décadas, que no se conocían, es otra cosa, pero monseñor, por ejemplo, Padre Urteaga, el que va a venir el jueves, pues lleva 3 décadas en el ajo, que a lo mejor no se conoció, que los obispos no lo conocían mucho. Esto del protocolo de emergencias, él diseñó el propio método de atención en emergencias, y le podría yo apostar aquí que muchos de sus hermanos no lo conocen. Entonces creo que una gran parte de este proyecto es adintra de la Iglesia, para conocernos, para ayudarnos más, porque si es así, que dice, vamos atrasados en el cuidado de la tierra, entonces falta también la dimensión de los enfermos de VIH. ¿Vamos atrasados? No, ya lo hemos trabajado desde hace muchos años. Hubo comisiones que se cerraron al respecto y otros temas que también se han quedado un poco en el tintero. Bueno, gracias, para no extenderme más. Sí. Nada más un detalle. Cuando hablo de que vamos atrasados, no me refiero al trabajo que se haya hecho o no. Me refiero al daño ecológico irreversible que ya tenemos. A eso me refiero. Muchas gracias. Algunos puntos, bueno, quizá no es
para ahondar y no nos da el tiempo. Por ejemplo, sobre el abuso, decía, ya hay un protocolo que se hace cuando sucede un abuso. Ya está. Pero ¿cómo prevenir? Que eso es lo más importante. ¿Por qué esperar que suceda una persona que se nota que tiene indicios, tiene orientaciones así? Ya eso hay que tomar acciones y decisiones, nada más como un punto de vista, que no es un tema como para ampliarlo ciertamente. Y lo del cuidado de la madre tierra, pues yo creo que quisiera ponerlo como en un global de muchos temas más, no solamente de la madre tierra, de los temas que plantea la SEM. Creo que es importante tener en cuenta que no comienzan de cero. Hay muchísimas experiencias en las diócesis, muchísimas. Y en cuestiones políticas, cuestiones de gobierno, cuestiones de cuidado de la madre tierra. Hay muchos ya asesinados por defender la madre tierra. Hay muchos que están amenazados. Es decir, ya hay mucho avance. Qué bonito sería que las dimensiones de la conferencia episcopal recojan esas experiencias y no nos convoquen, les queremos dar un taller de cuidado de la madre tierra. Ya hay muertos que ya dieron su sangre por el cuidado de la madre tierra. Creo que sería recoger. Laudato Si nos vino a legitimar todo ese trabajo tan bonito. Y en ese aspecto yo creo que los temas, a lo mejor partir de las muchas experiencias ricas que existe en las diócesis de México, y en eso quisiera pues puntualizar eso, para que nuestros cursos no solamente solo teóricos, debería ser esto cuando muchos hermanos ya han derramado su sangre por eso, y entre otros temas más lo comparto. Más una palabra voy a decir. Queridos hermanos, ahorita fueron nada más 40 minutos de plática, nada más Sí, claro. fue asomar algo de lo que hay. ¿Sí? Sí, claro, se entiende. Cuando hablo del cuidado de la tierra, no me refiero a lo que se hizo antes, sino que a nivel conferencia episcopal no existía una dimensión. Existen, bendito Dios, muchos trabajos, muchos sacerdotes, religiosos y religiosas que han trabajado por décadas, pero como conferencia no teníamos un trabajo organizado, a eso me refiero. O sea, como conferencia vamos atrasados nosotros en un trabajo institucional. Por supuesto que conocemos a mártires de ese tema de trata de personas, desaparecidos, etcétera, etcétera. México es un país inmenso, es un país grande y hay laicos, laicas que trabajan todo el tiempo. Aquí hablamos de un trabajo organizado. Eso es lo que yo he estado exponiendo. Bueno, yo primero felicitar la iniciativa de reconocer, en primer lugar, que nos hacía falta mucho, y particularmente en el área tan delicada del abuso sexual por clérigos. Creo que eso es un acto básico de fe, pero fundamentalmente de coherencia, que nos va a abrir seguramente credibilidad. Te lo dijo muy bien y me quedo con esa parte. O sea, de hoy en esta venida acá me llevo esa parte. Soy académico universitario y los jóvenes, cuando uno habla de estos asuntos con ellos, lo primero que nos ponen son los casos de abuso, no de familiares, que duele mucho, que se resuelve en familia, a veces se resuelve con las leyes civiles o penales en cada estado, sino con este asunto que al parecer la Iglesia no había querido reconocer. Yo felicito esta parte y esta iniciativa que dice de frente, ¿sí?, al derecho canónico y de repente al derecho civil y penal. Eso me parece extraordinario, un acto de coherencia. Segundo, seguramente, y así entendí, es un acto de informe de lo que se está haciendo. Y hay muchas experiencias sobre muchas de las cosas que aquí se hablaron en el país y en las diócesis. Lo cierto es que no sistematizamos. Lo cierto es que hay mucho trabajo regado,
pero no tenemos más que la capacidad de platicarlo y de decirlo y de comentarlo. Pero ponerlo por escrito en un protocolo, ponerlo por escrito y discutirlo y analizarlo para verlo de todas sus vertientes y todos sus impactos, es un trabajo que se está empezando, que lo veo muy bien, y lo cual también me uno y creo que dará frutos muy importantes en poco tiempo. Así que sí entendemos esta parte, es un informe y en 40 minutos, 50 minutos es imposible ver de todo eso, me quedé con ganas de ver 2, 3 protocolos, pero allá falta uno, el protocolo fundamental de cómo atacar con los jóvenes la ideología de género. Por ahí la doctora Pilar Calva anda haciendo cosas muy importantes en México, desde la ciencia y la fe, pero a los jóvenes todavía los tienen confundidos, muy confundidos el asunto de la ideología de género. Ojalá hubiera, para laicos y para religiosos, un protocolo fundamental de cómo atacar este proceso que ha dañado, que ha penetrado tanto en jóvenes, que detrás de esa actitud de ataque a la vida, de estar en defensa del aborto, ¿sí? Hay jóvenes abandonados por sus padres, por la sociedad y por la iglesia, ¿no, señor? Ojalá se discutiera esto, que urge, no solamente a quienes estamos en pastorales, también a quienes nos formamos adolescentes y quienes estamos en las universidades. Gracias. Pero, lo siento, ya estamos sobre tiempo. Fue la última participación. Discúlpenos mucho. Es para mantener la agenda. Tomaremos 2 participaciones directas y se contestan en una sola ocasión. Gracias. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por su magnífica exposición, muy iluminadora, me llena de sabiduría, de buena voluntad, sobre todo para trabajar por el pueblo de México. Yo quisiera saber qué protocolo o qué medidas ha tomado el CEN respecto a los daños territoriales sobre el extractivismo minero y de recursos naturales que sufre nuestro país. Y otro punto, ¿cuál es la postura? ¿Cómo se ha pronunciado la Iglesia o cuál protocolo maneja sobre los feminicidios? Gracias, buenas noches. Sí me queda claro que la doctrina social de la Iglesia recoge oficialmente lo que el Espíritu Santo hace todos los días y lo hacemos junto con él. La segunda parte es a propósito de la preocupación de la Iglesia por los menores. ¿Qué está haciendo oficialmente la Iglesia por los menores reclutados por la delincuencia organizada, concretamente por los narcotraficantes? Porque en Colima, de donde vengo, trabajamos con ellos. Gracias. Bueno, a mí me gustaría proponer, me interesó mucho esta plática y a mí me gustaría proponer que existieran defensores profesionales a nivel nacional y que en cada ciudad, en cada municipio esté un profesional defensor, ¿verdad? Que son los abogados, para poder defender a nuestra gente. Nuestra gente no es pobre, porque muchas veces ellos trabajan sus tierras y van y se apropian de ellas. Entonces los despojan y los hacen pobres. Es gente trabajadora, nada más falta quien los defienda. Alguien profesional que no se alce su costo, ¿verdad? Por defenderlos, sino lo justo. Eso es lo que a mí me gustaría que se invitaran los de la Iglesia a que participen los profesionistas, que no sea nada más ver el problema, señalar a la Iglesia, porque yo veo que a veces son pocos los que están trabajando en la Iglesia y le echan muchas ganas. Y los demás pues necesitan también que se inviten a participar, que se pongan a trabajar junto con los defensores, que nos pongamos, dijo la otra, ¿verdad? Todos defendiendo. ¿Para qué?
para poder dar respuesta a las necesidades. Es lo que me gustaría y esa es mi propuesta. Gracias. Ella tenía muchas ganas de hablar. Gracias, buena tarde. Considerando que como cristianos católicos y en la dimensión social del Evangelio estamos llamados a cuidar a la niñez y a la juventud, creo que es conveniente ampliar la visión de la protección de los derechos del menor. El bienestar supremo del menor abarca más allá de la dimensión del ser humano solo en la parte de la sexualidad. Es una dimensión integral, un bienestar, un desarrollo. Y toda vez que el Código de Derecho Canónico marca la etapa formativa del domiciado en una etapa en que todavía no se consolidan todos los rasgos de personalidad, creo que es importante que se considere también algunos protocolos específicos dentro de los institutos de vida consagrada y las congregaciones religiosas. Por último, la hermana. Buenas tardes, mi nombre es Sandra. Yo quisiera hacerles sentir que muchas veces como laica me he sentido sola, y no nada más yo creo que muchos compartimos esto, en cuestión de la defensa de la vida, de la ideología de género, de los feminicidios. Como mujer, como madre, como laica, a mí me preocupa. ¿Qué estamos haciendo como Iglesia Católica en relación con otras denominaciones religiosas para hacerle frente a esta ideología de género y a esta globalización sexual? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo la Iglesia está trabajando? ¿Qué protocolos están siguiendo? Porque nos congregan a marchas, nos congregan, vamos, pero muchas veces no vemos presencia de. Sé que somos laicos, que estamos comprometidos, Dios mediante, pero ¿qué están haciendo con otras denominaciones, Monseñor? Yo quisiera ver cómo se está trabajando para hacer ese frente, ya no nada más católicos. Yo creo que de una misma unión en Cristo Jesús, ¿qué estamos haciendo para defender la vida a las mujeres, para la dignidad, para también la participación social y política de la mujer dentro de la Iglesia? Gracias. Muy bien. Bueno, intento responder lo que pueda. Primero que nada, respecto a esta actividad, pueblos originarios, bueno, lo que se está haciendo en este momento es, se está queriendo dar un realce a la dimensión de pueblos originarios para que pase al nivel de comisión y darle toda una mayor importancia. Es una de las dimensiones que más trabaja en la cercanía, acompañamiento a los pueblos originarios. Lo que tiene que ver con sus lenguas, con sus derechos, etc. Se les acompaña como iglesia, ¿sí? Aquí hay algunas personas de la dimensión que pudieran explicar mucho más que yo. Punto. Siempre será insuficiente respecto a todo lo que se ha robado, lo que se ha extraído de riquezas materiales, culturales, a los pueblos originarios. Como iglesia nos falta mucho todavía por hacer. Respecto a feminicidios, mujeres, etcétera, hemos sido tímidos o hemos sido todavía no tan contundentes. Por una parte, Monseñor Garfias ha llevado la batuta en el tema de los feminicidios en cuanto a las declaraciones que ha expresado a título de la Conferencia Episcopal Mexicana. Sin embargo, no, como he dicho al principio, la Iglesia Católica somos todos. Entonces está Talita Kum, Rajamín, ¿sí? Son religiosas que trabajan fuertemente, decisivamente el tema de la trata, especialmente de mujeres, a nivel internacional, Rajamín a nivel México. Hay un fuerte trabajo en Tlaxcala y son muchos organismos civiles, algunos conectados con la Iglesia, otros civilmente trabajando fuertemente. Nos falta mucho por hacer como Iglesia, donde laicos, donde religiosos y religiosas, sacerdotes y obispos, tenemos que alzar más la voz y trabajar de una manera más coordinada. Evidentemente debemos mucho, nos falta mucho por hacer. El tema de menores
permea desde múltiples ópticas, están organismos civiles, laicos, laicas, religiosos, religiosas trabajando el tema, seminarios. Es algo inmensamente grande que no es posible abarcarlo una sola persona. Se tiene que abarcar desde todas las esferas de la Iglesia y de todas las esferas civiles, católicas o no católicas. Tenemos un trabajo con con denominaciones no católicas, otras denominaciones, en el tema del matrimonio igualitario, etcétera, que nos costó demandas a sacerdotes y a obispos. Trabajamos unidos con los hermanos de otras religiones y hasta ahí. Nos falta mucho trabajo todavía por hacer, hay que reconocerlo. La Iglesia nos falta. En muchos temas hay que seguir avanzando. En el tema de la mujer, sí tienen algunos puestos. En la Conferencia Episcopal Mexicana tenemos 3 directoras. En el Departamento de Prensa, en el Departamento de Arte e Historia y en el Observatorio Nacional, son directoras las que dirigen estos departamentos. Son solamente botones de muestra. Sí es cierto, como dice el Papa, que falta una mayor revolución en la Iglesia, donde la mujer entre a formar parte de las decisiones eclesiales y que no solamente seamos obispos, hombres, los que tomemos decisiones en consejos de presidencia, en consejos permanentes y en asambleas plenarias. Estamos quedando a deber. Esa es la mera verdad. ¿Sí? ¿Cómo se va a solucionar esto? No tengo idea. Bueno, pero es necesario, no, fíjense, mi pensamiento es es necesario no que el hombre le dé lugar a la mujer, sino que la mujer pelee, alce la voz, defienda su lugar. No, de otra manera será como concesiones, y la mujer no necesita concesiones. La mujer exige su lugar, exige su derecho, pero desde mi punto de vista, tiene que alzar la voz, y tiene que pelear, y tiene que defender. Ya nos vamos. Bueno, le damos las gracias a Monseñor Miranda. Padre, si pudiera entregarle el reconocimiento por su participación.